Análisis de los datos de letalidad del COVID. Hoy hablaremos de letalidad, la que se define como el cociente de dividir el número de muertes entre el número de contagiados y generalmente se expresa en %. En México es relativamente alta y el doctor López-Gatell afirma que se debe a que tenemos muchos enfermos simultáneamente de obesidad, de diabetes, de enfermedades respiratorias, pero todas estas combinadas no llegan ni siquiera a un 10%, lo que quiere decir que no alcanza a justificar el efecto. Pero para entender más el problema, analicemos los datos. Aquí vemos los datos de varios países del mundo, como Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, España y Suecia, países que se contagiaron antes porque tuvieron muchos turistas viajeros que son los que realmente han propagado la pandemia por todo el mundo. Pero abajo de México está Ecuador con 8%, Canadá 8%, Brasil 6%, Filipinas 6%, Indonesia 6%, Estados Unidos 6%, China 5%, Alemania 5%, Bolivia 4%, Argentina 4%, República de Corea 2% y finalmente Chile con 2%. No puedo creer que países como Chile, Argentina, Bolivia tengan un sistema de salud tan bueno y que por eso les causa muy pocos muertos por COVID. Pero quizá veamos el caso de más éxito, es Islandia, que tiene un número de letalidad inferior al 1%. Mientras el número de muertes y contagios se multiplican cada día en sus países vecinos y en casi todo el planeta, la nación nórdica ha logrado mantener a raya, al menos de momento, al COVID-19 en casi 2 meses, solo han reportado 4 muertos y unos 1.500 casos. Y para ello no han necesitado decretar cuarentenas ni confinamientos obligatorios. Aunque las reuniones de más de 20 personas han sido suspendidas, muchas tiendas y negocios siguen abiertos y los niños en algunos niveles de enseñanza continúan yendo a las escuelas. Este es el resultado de una estrategia que considero muy exitosa y creo que es única en el mundo hasta donde llega mi conocimiento. Le cuenta a la BBC Mundo la epidemióloga irlandesa Tristana Asborn-Dottir, profesora de la Universidad de Washington en Estados Unidos. El punto de partida que ha seguido irlandés ha sido unas recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud. Desde que comenzó a esparcir el coronavirus por todos lados, hacer pruebas y más pruebas, y a partir de eso tomar decisiones. Es decir, hicieron el seguimiento y confinaron a las gentes que estaban, cosa que México no hace. Singapur también se ha manejado bastante bien. Antes de que la enfermedad tuviera un nombre, el país ya tenía estrictas restricciones de viaje y una operación eficiente de rastreo de contactos, lo cual mantenía a raya la propagación del virus. Pero en los últimos días el número de casos confirmados se ha disparado. El jueves, el día más alto de nuevas infecciones hasta la fecha, sumaron 287 pacientes, en comparación con 142 el día anterior. La mayoría de los contagios viene de alojamientos para trabajadores migrantes densamente poblados, y en cambio nosotros no controlamos el flujo de Estados Unidos a México vía Tijuana. Pero sigamos. Así que después de evitarlo durante meses, Singapur está ahora bajo una cuarentena parcial, con escuelas y negocios no esenciales cerrados. Los expertos dicen que una de las naciones más ricas del mundo, que parecía estar haciendo todo bien, tiene importantes lecciones para los países más pobres. Y todavía hay tiempo para ponerlos en práctica. ¿Qué iba bien en Singapur? Singapur tuvo su primer caso del nuevo coronavirus muy pronto. Fue un turista chino que llegó a Wuhan el 23 de enero, el mismo día que el epicentro del virus fue puesto en cuarentena total. Cuando la enfermedad causada por el virus obtuvo su nombre oficial COVID, ya se estaba extendiendo a la población de Singapur, pero una respuesta bien ensayada estaba en marcha. Además de los controles de salud en los aeropuertos, que no teníamos nosotros, el gobierno realizó pruebas
que de acuerdo con Yadotir, el testeo masivo a la población ha sido la base para el resto de las estrategias y las decisiones políticas que ha tomado el país para contener la expansión del virus. Una vez que los casos son identificados, dice, las autoridades proceden con un seguimiento riguroso de los contactos de las personas contagiadas, que son puestos en confinamiento independientemente de su estado de salud. Nosotros ni siquiera sabemos dónde viven. Actualmente alrededor del 50% de los nuevos casos estaban en cuarentena en el momento del diagnóstico, señala. En cuanto a México, encabeza la tasa de letalidad por COVID en América Latina. La tasa de COVID en México es del 11%, al reportar este jueves 82.400 y 90.044 muertos. O sea, están atrasados un par de días. Ecuador, uno de los países más golpeados por la pandemia, tiene una letalidad de 8.61%. Brasil, el más afectado por el COVID, tiene una letalidad de 6.10%, casi la mitad de lo que tiene México. Por el contrario, Chile tiene una letalidad del 1%, 10 veces menor que la de México, que es similar a la de Costa Rica, que también tiene un 1% de letalidad. A continuación, veremos las tasas de otros países latinoamericanos. Honduras tiene 4.18%, Perú 4.17%, Cuba 4.13%, Argentina 3.45%, Colombia 3.24%, República Dominicana, de los países más pobres, tiene un 3% y seguramente tiene más enfermos con movilidades que México. Uruguay 2.71%, Panamá 2.63% y Guatemala 1.83%. Nuestro vecino nos debía cerrar la frontera porque lo estamos contagiando a ellos, como Estados Unidos nos contagia a nosotros. Pero un caso excepcional es Medellín, que dentro de Colombia, que tiene como un 30.2%, 3.2%, ha logrado tener 0.88 de letalidad. El punto importante es que la relación de pruebas realizadas por caso confirmado. En Medellín se realizan alrededor de 40 pruebas por caso confirmado como positivo, mientras que en ciudades capitales como Bogotá hace menos de 20, México hace 2. Eso hace que el subregistro se reduzca y esto confirma que hay un seguimiento estricto del círculo de contactos cercanos de los casos confirmados. Medellín tiene fama de ser violenta, pero las cifras lo acompañan. De los 6.935 casos y 113 muertos que se han confirmado en Colombia, Medellín, la segunda urbe del país, ha registrado únicamente 367 casos y 3 fallecimientos. Lleva más de un mes sin muertos por la enfermedad, algo insólito, mientras en el resto del mundo los decesos y contagios han ido en aumento. Al 19 de mayo hay más recuperados que enfermos y se practican 40 pruebas por cada paso positivo fallado. ¿Qué ha hecho Medellín? Bien. Logró un mapeo de toda la ciudad, fortaleciendo la georreferenciación por barrios con información clave y precisa sobre comorbilidades, la población vulnerable. Con esto es factible identificar casos tempranos y relacionados, muchas veces sin necesidad de ir al centro de salud. Estos sistemas están integrados y permiten el cruce y análisis de datos de la manera más completa. Desde el primer caso positivo, comenzaron a hacer pruebas en los domicilios, evitando que la gente se desplazara a los hospitales. Además, se implementó el seguimiento continuo con llamadas diarias al caso índice de su círculo estrecho y realizaron visitas de inspección para hacer el comienzo del aislamiento. En México tenemos 30.000 personas particulares que pagaron su análisis y la Secretaría de Salud los desechó porque para ella no estaban enfermos porque no tenían síntomas, siendo que los asintomáticos son los más peligrosos de todos. Pascal Beltrán del Río acaba de sacar un Twitter en el cual menciona que estudios publicados en Nature hacen ver que el contagiado es más infeccioso de 2 a 3 días antes de presentar síntomas de cuando estos ya se manifestaron. Por eso son tan importantes las pruebas y el rastreo de contactos. Este estudio lo firma el máximo experto en COVID-19.
Ahora, si quieren ver el artículo, pueden acudir a la revista Nature Medicine, volumen 26, páginas 172 a 75 de 2020. De allí encontrará la versión de lo que estoy diciendo. Veamos ahora lo que pasa en México. En la frontera norte tenemos entrada prácticamente libre de Estados Unidos, que está altamente contagiado y por lo tanto es de esperarse que incrementen los contagios en México. Con los datos de los municipios de Baja California Sur, encontramos que en Tijuana la letalidad es del 26%, Ensenada 16%, Rosarito 13%, Mexicali 10%, Tecate 14% y San Quintín 11% y San Felipe 11%. Estos valores son muy superiores al 6% mundial, al 6% de Estados Unidos y al 11% de México en su totalidad. Conclusiones. La letalidad es mayor en países con más contagios. Europa fue la primera que se empezó a contagiar y todos los países europeos presentan tasas mayores a México. La letalidad de Singapur, 0.88%, la menor en todo el mundo, restricciones de viajes y evidente vacío de contactos. Medellín, 0.88%, por cada contagiado mide 40, México mide únicamente 2, pero lo grave es que no usa los resultados para rastrear los contactos. De nada sirve medir si no se usan los resultados. Necesitamos medir a los asintomáticos, que es el mayor error que comete el gobierno mexicano. Ni siquiera los mide y cuando se los dan, los descarta porque no muestran la enfermedad. En Tijuana, la hospitales saturados, la letalidad llega al 26%, o sea, 1 de cada 4 pacientes se mueren en Tijuana. Eso es altísimo. Y no debería de pasar si es una enfermedad que no se cura y que no depende mucho del tratamiento hospitalario, pero parece que sí. Irlanda, Singapur y Medellín tienen muy baja letalidad, gracias a que atacaron la pandemia desde un principio y han mantenido controlados los contagiados muy aislados. Necesitamos investigar la letalidad por hospital para verificar que realmente el tratamiento, que aunque sea paliativo, le da incentivos al paciente para vivir y eso hace que sobreviva. Recordemos que el COVID se contagia por contacto y los asintomáticos son peligrosos, lo cual hace necesario que usemos el cubrebocas para evitar que te contagien y que nosotros contagiemos a otros. Permanecer aislados evita contagios. Esto va para largo, así que suerte para todos para que no nos contagien.